Buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en este día, deseando que el Padre Celestial hoy hable a nuestros corazones a través de esta palabra. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos dejó su bendita palabra para que a través de ella podamos ser enseñados. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Dios de los cielos, por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella podemos ser enseñados. Gracias, amado Señor, porque tu palabra es esa luz, tu palabra es esa dirección que nos conduce por este caminar. Porque tu palabra es esa guía en este mundo. Gracias, Padre. Háblanos a través de tu bendita palabra, que seamos enseñados a través de ella. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Juan 15:5 dice así la palabra de Dios en San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Título para esta palabra, para este devocional en este día: permaneciendo en Jesús, permaneciendo en nuestro Señor Jesús. Esta palabra Dios me la dio en medio de una conversación que tenía con una joven ayer. Es una joven que conoció de Dios hace muchos años. Llegó a los caminos del Señor, o Dios más bien llegó a la vida de ella cuando ella vivía una vida muy vacía, muy sola. Vivió muchos años caminando con Dios, teniendo una relación con el Señor. Pero llega un momento de su vida donde ella decide apartarse de Dios por un hombre, por el mundo, por lo que el mundo le estaba ofreciendo en ese momento. Decidió separarse de Dios, de Cristo Jesús. Me decía ayer que hace 3 años terminó la relación con este hombre, pero que su vida no había cambiado en nada, que seguía sintiéndose mal, sola y cada vez más lejos de Dios. Que en este momento de su vida estaba tan mal que sentía que su vida no tenía sentido, que el vacío cada vez se incrementaba más. Y solamente le dije: mi niña, es que la palabra de Dios dice que separados de Dios nada podemos hacer. Esta palabra de Juan 15, Jesús está hablando acerca de que Él es la vid verdadera. Está hablando que Él es el verdadero, que Él es el verdadero Israel, el verdadero Dios de Israel, perdón. Cuando dice yo soy la vid verdadera, es que Él está hablando que Él es el único Salvador, que Él es en Él es en el único que podemos encontrar salvación. Inicia esta lectura en el capítulo 15:1 diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano es el creyente. El creyente que no permanece, el creyente que no está ahí pegado, afianzado en Cristo Jesús, será cortado y echado en el fuego. El creyente debe tener una dependencia total y absoluta en Cristo Jesús para su salvación. Este texto habla acerca de que el creyente debe estar pegado a Cristo Jesús para poder acceder a su salvación, para poder tener entrada al reino de los cielos. Y esto es por la fe y no por obras. El creyente debe estar pegado a Cristo Jesús, aceptarlo como Salvador por fe, por medio de la fe. Dice en el 4, estad en mí. Fijen su mirada exclusivamente en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso de estad en mí, Jesús lo está diciendo. Jesús te está diciendo hoy que hoy debes estar pegado a Él, que tu mirada esté fija en Él, que tu mirada no se desvíe hacia nadie, hacia nada. Fija tu mirada solamente en Él. Estad en mí, dice Jesús. Fija tu mirada solamente en Cristo Jesús y en la obra redentora de la cruz. Porque si apartas tu mirada de Él, te estarás perdiendo de tu salvación. Te estarás perdiendo de vivir una vida con Cristo Jesús. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, garantiza que Él estará con nosotros. Él estará contigo. Si permanecemos correctamente en Él, lo cual solo podemos hacer por medio de hacer siempre la cruz el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, Él permanecerá en nosotros sin falta. Como el pámpano, o sea, el creyente, no puede llevar fruto por sí mismo, no puede santificarse a sí mismo, es imposible, escúchame muy bien, es imposible que tú te santifiques por ti mismo, es imposible que vivas una vida en santidad sin que estés conectado a Cristo Jesús, porque entonces el Espíritu Santo no puede hacer esa obra de limpiarte. Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solamente por medio de Cristo Jesús y la obra redentora en la cruz, solamente por medio del Espíritu Santo, solamente por Jesús y el Espíritu Santo podemos ser limpios para poder llevar mucho más fruto. En el 6 dice así, en el 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arde. Mira cómo dice, el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, será echado como pámpano y se secará. Será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Esto es lo que pasa si no permanecemos. Esta es una desventaja que habla acá en el 6 a la persona que no permanece. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. La persona que no está pegada a Cristo Jesús se secará. Y dice, y será echado en el fuego. Esto hace referencia a que perderás tu salvación, te secarás y serás echado o seremos echados en el fuego eterno. Yo no quisiera meterme ahí, pero esta es la desventaja por no permanecer. Recuerda que el título de esta enseñanza es Permaneciendo en Cristo Jesús. El que en mí no permanece será echado en el fuego, se secará y será echado en el fuego. Pero dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora la ventaja que hay, la promesa tan maravillosa que nos da nuestro Señor Jesús, al que sí permanece. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué bendición esta promesa. Si permanecemos en Él y la palabra permanece en nosotros. O sea, tenemos que vivir la palabra de Dios, meternos su palabra en nuestro corazón, vivirla a diario. Si nosotros nos metemos la palabra de Dios en nuestro corazón, obedeceremos, caminaremos en rectitud, viviremos pegados a Dios. Y entonces dice que todo lo que pidamos al Padre os será hecho. Esta es la ventaja de permanecer en Cristo Jesús y permanecer en su palabra, o sea, poner en práctica la palabra del Señor. Obedecer a su palabra. Obedecer a la palabra de Dios. Aquel que obedezca a la palabra del Señor, aquel que permanecer. No te desconectes de Cristo Jesús, no te desconectes de la obra redentora, de lo que Él hizo en la cruz. Lee la palabra del Señor, empieza a caminar conforme a su palabra, para que no te pierdas de su salvación y para que de todo lo que tú le pidas, Él sea dándotelo, porque eres un hijo que obedece a Él, a su palabra. No te desconectes de Cristo Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Muchas veces oras y no recibes respuesta porque no estás obedeciendo a Él y a su palabra, porque te has desconectado. No puedes llevar fruto porque estás desconectado. Si una rama es cortada de un árbol, esa rama no da fruto. Solamente la rama da fruto cuando está pegada al árbol. Cristo Jesús es el árbol de vida. No te desconectes de Él. Por eso muchas personas que se han desconectado hoy en día están viviendo una vida infructífera. Hoy en día están viviendo una vida que se está secando. Por eso dice aquí la palabra que la rama, el árbol que no dé fruto, la rama, se secará. Por eso esta joven me decía, siento que mi vida no tiene sentido. Su vida se está secando porque no está conectada al dador de la vida. Se desconectó
Que hoy esta palabra te hable, que hoy esta palabra confronte tu corazón, que hoy esta palabra de permanecer en Él hoy traiga esperanza, porque la palabra de Dios dice: mientras haya vida y esperanza. Solo en Cristo Jesús encontrarás salvación. Por eso dice que separados de Él nada podemos hacer. Te estás perdiendo de una vida en esta tierra sin Él, pero te estarás perdiendo una salvación. Hoy yo te invito a que vuelvas a la cruz. Vuelve a la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Es difícil vivir acá en la tierra sin Jesucristo, pero será aún más duro vivir una eternidad lejos de Dios y habiéndolo conocido. Es más duro vivir una eternidad sin Cristo Jesús, sabiendo que tú escuchaste hablar de Él, sabiendo que quizás viviste algunos años caminando con Él. Estar sin Jesús te costará todo, te costará tu salvación. Hoy es el día. Hoy es el día, como lo dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que vuelvas, vuelve al Padre. Hoy es el día que te vuelvas a conectar a la vid. Conéctate al Salvador. Hoy es el día que vuelvas a pedirle al Señor: Señor, dame fe, aumenta mi fe, Señor. Que yo vuelva a creer en lo que tú hiciste, Señor, en la cruz por mí. Vuelvo y te repito, estar sin Jesús te costará todo. Te costará tu salvación. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos donde la muerte le respira en las espaldas, nos respira en las espaldas. Por eso la palabra de Dios dice: venid y estemos a cuentas. Ponte hoy a cuentas con el Señor, porque nosotros no sabemos qué nos depara, qué nos espera el día de mañana. Vuelvo y te repito, estar en esta tierra es muy difícil. Estar sin Dios, estar acá en esta tierra sin Dios es muy duro, es muy difícil. Pero estar sin Él en la eternidad será mucho más difícil, será mucho más duro. La palabra de Dios dice que allá en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. No te pierdas de tu salvación. No te pierdas de estar con Cristo Jesús por los placeres y deleites de este mundo. Lo que ofrece este mundo es pasajero. Lo que Cristo Jesús nos ofrece es eterno. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por el Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por lo que hiciste por ellos y por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tu palabra dice en el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nos dices que permanezcamos en tu amor, porque tú nos has amado. Esa es la bendición de permanecer en Cristo Jesús. Aquel que permanece es amado, es muy amado por ti, Señor. Te doy gracias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.